Bienvenidos a Conectar, mi nombre es Edgar Dawson, capítulo 70 y viernes, así que doble festejo en el canal. Las decisiones pueden cambiar realmente tu vida, pero tienen que ser decisiones específicas. Específicas y además orientadas a un objetivo. No es fácil a veces tomar decisiones, porque rara vez en esas decisiones tenemos simplemente una consecuencia negativa y una positiva, o de pronto una sola positiva. Entonces la simpleza esa nos evita caer en dualidad. Pero ¿qué pasa cuando hay varias consecuencias negativas y varias consecuencias positivas? Y tenemos que tener claridad cuál es el impacto de unas y cuál es el impacto de otra y medirlas. Ahí es donde viene el problema, porque muchas veces encontramos con que están en igualdad de fuerza, 50% y 50%. Y eso sí que nos mete en un dilema. Y el dilema trae como consecuencia la parálisis, porque la idea de las decisiones es que nos meten en la acción. Tomas decisión, estás en acción. Muy bien, entonces tenemos que ver claramente por qué se nos dan esas situaciones. Y como mi profesión es justamente la de las finanzas y la de economía, no tengo mejor comienzo que con un ejemplo de las finanzas. Me ha pasado muchas veces, de que el empresario no quiere un resultado como muestran el estado de resultado, no lo quiere. Pero directamente yendo a las proporciones entre las ventas y los costos directos, no vamos a complicarla con costos indirectos, sino simplemente los costos directos, vemos que hay un margen de ganancia que no alcanza a cubrir después todos los costos indirectos. Y esa proporción además no es normal. Digamos que muchas veces, tomemos el ejemplo de un restaurante, debería tener mínimo el 75% de ganancia bruta, que es la que luego va a ayudar a cubrir el resto de los costos diversos. Pero la diferencia entre las ventas a sus clientes en el restaurante y la compra de comida y costos que son directamente que tienen que ver con el restaurante, pero para simplificarlo, bebida y comida, entonces nos está dando un porcentaje muy bajo. Esa proporción no es correcta y por alguna razón está entonces dando una proporción muy baja. Eso obliga a tomar una decisión, que es o las ventas hay que aumentarlas o los costos bajarlas, pero hay que ponerlos en proporción. Y ahí viene entonces muchas veces que surgen argumentos de parte de esa misma persona que dice que quiere otro resultado, surgen los argumentos en contra de cambiar una de esas dos cosas. De pronto habría que cambiar las dos, de pronto una, pero surgen los argumentos para quedarse donde está. Y eso sí que es muy típico. Quiero ir hacia allá, pero al mismo tiempo quiero quedarme acá. Y cuando ponemos un objetivo, es también al mismo tiempo una decisión de dejar esto. Dejo atrás esto, salgo de este lugar para ir al otro lugar. Pero no es tan fácil a veces en la práctica, porque la persona se empecina en buscar argumentos para quedarse acá al mismo tiempo que quiere ir para allá. Y eso sí es imposible. Ahí es donde se da esa experiencia de deseos, de ilusiones, pero que no es una decisión que voy a ir a ese objetivo, porque no está la decisión conjunta de dejar esto atrás. Y siempre son dos. Siempre en las decisiones hay mínimo dos factores. Pero para simplificarlo, digamos así, es a dónde voy y qué lugar dejo. La situación que debe ser abandonada, la situación que debe ser cambiada. Y eso duele, porque a mucha gente le duele dejar
el, la situación, el lugar que ha estado hasta el momento ocupando. Un ejemplo del mundo comercial, pero no muy distinto a la persona que se propone adelgazar, porque ahí también hay dos factores que tener en cuenta, y es la reducción de la ingesta de calorías al mismo tiempo que el consumo de calorías, para que se dé un desbalance, y en ese desbalance entonces empezamos a perder peso. Pero es muy raro decir de que quiero bajar de peso al mismo tiempo que quiero mantener el mismo grado de ingesta. Hay que poder dejar una cosa para pasar a la otra. Y siempre estamos viendo que hay una dualidad. A veces decimos que caemos en un dilema. Ahí estamos otra vez haciendo mención a esas dos situaciones que nos producen parálisis. El dilema es parálisis porque no sabemos qué hacer. Tomamos una decisión, pero ha sido a medias. A veces la decisión tampoco es tan específica. Es una forma de entonces de darle largas al asunto, porque formulo un objetivo, tomo una decisión en términos generales, pero que después, en lo específico, no se ha tomado ninguna decisión. En el jardín de ideas, que hago mención a capítulos anteriores, un capítulo que gustó mucho, fueron muchas las reacciones a ese capítulo, uno de los más vistos últimamente también. Hacíamos mención, por ejemplo, a que esas ideas que tenemos no podían perderse en la nada, porque eran como pequeñas semillas que nunca iban a florecer. Con las decisiones pasa algo parecido. Podemos decidir algo mentalmente ahora, pero si no lo hemos de alguna manera llevado al papel para hacerlo más físico, para hacerlo más tangible, para poderlo revisar y ver varias veces los próximos días, entonces no estamos reafirmando esa decisión y es muy probable que quede como otras ideas en el aire. Por eso yo aconsejo mucho usar los documentos de Google, porque si tú tienes el celular o la computadora, es muy fácil. Ni siquiera está la excusa de que es muy difícil escribirlo, porque activas el micrófono transforma tu voz a texto y ya quedó en ese documento de Google, quedó grabado en forma de texto, escrito además, todo lo que tú digas. Entonces, en cualquier momento del día, no es más que tomar el documento de Google y hablar, decir qué es lo que he decidido. A veces tampoco es tan fácil tomar la decisión. Por algún motivo, se dice que a la persona cansada le cuesta tomar decisiones. Y es porque se gasta mucho más energía. La neurociencia ha visto de que tomar decisión gasta más energía que leer, por ejemplo, que es más pasivo en todo caso, pese a que estamos haciendo un esfuerzo intelectual. Pero la decisión ocupa más trabajo en la mente. Y es normal porque estamos diciendo una decisión que de pronto compone dos elementos, pero que compone también un montón de otras categorías que son las consecuencias. Consecuencias positivas, consecuencias negativas y que tienen distintos grados de impacto. Por eso, como este canal además siempre trata de darle un carácter práctico a las cosas que hablamos, quiero también recomendarles una aplicación que es gratuita, que es muy simple, pero que te obliga a esa operación de evaluar pros y contras. Y justamente la aplicación se llama Pros y Cons. Pros y Cons. Y es muy simple, no pretende arrebatarte la tarea intelectual de evaluar, de valorar qué relación tienen las cosas, sino que simplemente te ayuda a una cosa que muchas veces pasamos por alto. Y es
¿Cómo gradúas tú a esta consecuencia negativa entre 1 y 10? ¿Qué valor le das? Luego pones las positivas y lo mismo. ¿Cómo evalúas tú esta positiva? Bueno, esta positiva puede tener 3 de grado, pero esta otra es tan positiva que le doy 8, le doy 9. Y lo mismo con las negativas. ¿Qué hace esa aplicación? Te da un final, como lo pueden ver aquí ahora en este momento, donde te dice de que los pros son mucho más altos que las opciones negativas en porcentaje. Y este porcentaje que me ha dado, esto es un ejemplo de algo que hice hoy en día, que quise decidir, y la diferencia matemática es muy grande, está clarísimo. De pronto, para una persona de afuera que midiera lo que yo estaba tratando de decidir, le hubiera parecido que esto es muy fácil, ve por esto, decide porque lo positivo es más. Pero para mí, que estoy con varios factores, los vivo, y ahí viene lo curioso, los vivo como que son iguales, que tienen el mismo peso. Hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas positivas, no sé qué hacer, estoy en dilema, 50% y 50%. Pero cuando yo me obligué a evaluarlos, trae a la mente con claridad que no son iguales. Todo me indica de que el impacto positivo de esto es más grande. Y eso después me ayuda a mí a tomar la verdadera decisión. Al menos me he obligado a ver las cifras de evaluación, que me aporta a mí racionalidad también. Porque si es por emociones, a veces son muy difíciles de llevar a cifras. Las emociones me pesan como iguales de fuerte. Tengo estos temores negativos y tengo también estas emociones positivas y parece como que valen igual, entre otras cosas, porque a veces el miedo, en muchas situaciones, es mucho más fuerte que lo positivo, la alegría que puede traer lo otro, porque estamos queriendo huir de los peligros. Ese mecanismo tan antiguo que nos quiere proteger de huir de los peligros, pero que expresado en cifras nos arroja luz porque decimos, pero es que no debo tener tanto miedo porque el impacto negativo es mínimo comparado con lo bueno que es si tomo esta decisión. Entonces, ese aporte de una aplicación tan simple que ni siquiera intenta sustituir tu labor intelectual, a mí me parece muy, muy útil. Y en este canal lo que tratamos es de buscar las maneras prácticas usando herramientas y en este caso gratuita, así que aún más encantadora esta herramienta. Aquí lo puedo dejar el nombre completo y también en las anotaciones del video. Decidido, tenemos una especie de tranquilidad y una especie de soporte para seguir adelante, porque cuando decimos esto está decidido, es una reafirmación, se siente muy bien. No lo voy a hacer porque ya lo decidí. Otro miedo a las decisiones es que la persona de pronto piensa de que porque tomó la decisión no va a poder revocarla. Si hay argumentos, se puede revocar, pero qué gran alivio haber podido tomar decisiones. Y las personas de éxito son personas de acción. Y para ser una persona de acción hay que tomar decisiones permanentemente. Y no tener temor a decir me equivoqué, porque peor es la parálisis. Mucho análisis, mucha parálisis, nada de acción. Al revés, decisión, acción, y si me equivoqué, no me arrepiento, porque simplemente puedo rectificar y decir me equivoqué y no pasa nada. Con esto, entonces, les he dado 2 herramientas que yo pienso que ayudan mucho a ser una persona que todos los días toma decisiones y se apoya al escribirlas con el Google Documents y también con una aplicación que se llama Pros y Cons, donde se puede poner en cifras
esos elementos negativos y positivos que serán consecuencia de esa decisión, pero que al menos me dan una visión distinta a esa visión emotiva. Y eso complementa la decisión. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por haberme acompañado durante toda esta semana. Esto fue Conectar, Edgar Dawson, y les deseo que además continúen en el canal. El lunes tenemos nuevamente otro programa y si les gusta, no olviden poner me gustó, suscribirse si no lo han hecho todavía y comentar y compartir con otros que puedan estar necesitando de este tipo de información. Así que no queda más que desearles un feliz fin de semana.